Un saludo muy especial para nuestro profesor Juan David Ruiz y posiblemente para las personas que van a ver y van a compartir este video. He querido tomar de los tres elementos dos. El primero es el contexto histórico, social y cultural de Grecia en la antigüedad. En este contexto histórico, social y cultural de la Grecia antigua, lo he querido ver desde dos puntos de vista. Primero, desde los orígenes de la Grecia antigua y segundo, ya propiamente las etapas o las tres etapas más importantes de la Grecia de la antigüedad. Comencemos por la primera parte, cuál es el origen de la civilización griega. ¿Dónde hunde su raíz la civilización griega? Y en esta primera parte es muy importante que nosotros tengamos presente sus raíces, la parte histórica, antes de la Grecia antigua propiamente dicha. Se destacan dos civilizaciones que son fundamentales al momento de comprender el pensamiento griego y por tanto nuestra forma de pensar occidental. Primera civilización es la civilización minoica o la civilización cretense. Esta civilización cretense o minoica surge en el tercer milenio antes de Cristo, pero adquiere su máximo esplendor entre el año 2200 y el año 1450 antes de Cristo. Preguntémonos cuáles son las características o cuáles son los elementos característicos fundamentales de esta civilización minoica. Primero, encontramos que en este periodo hay grandes arquitectos, metalúrgicos, ceramistas y ya existe o comienza a desarrollarse un sistema de escritura. Esta es la primera parte, la civilización minoica. Ahora miremos la civilización micénica, o también llamada como los aqueos. Esta civilización o este periodo surge en el segundo milenio antes de Cristo, especialmente entre el año 1500 al año 1200 antes de Cristo. La civilización micénica o los aqueos se caracterizan también por una parte por ser grandes arquitectos, pero encontramos que el trabajo en cerámica se va a desarrollar de una manera mucho más profesional. También encontramos el desarrollo de la escritura. Pero en el año 1100 a.C., por medio o como consecuencia de la invasión de los dorios, comienza a surgir una especie de decadencia en esta civilización, en la civilización micénica, porque los dorios llegan, conquistan, invaden y se aprecia una decadencia desde el año 1100 al año 800 a.C. Esto es lo que se conoce como la época oscura o la decadencia en este periodo que abarca de estos años o estos siglos, de 1100 al año 800. Hasta aquí la primera parte del contexto histórico, cultural y social de la Grecia en la antigüedad. Ahora miremos la parte o las etapas de la Grecia antigua. Continuamos con la parte histórica. Son básicamente tres periodos o tres etapas propias que vemos nosotros en la Grecia antigua. Hemos visto, o podríamos decir nosotros, la parte prehistórica, por decirlo así. Ahora comencemos propiamente hablando de la Grecia en la antigüedad. El primer periodo es la Grecia arcaica. Esta Grecia arcaica abarca de los siglos VIII al siglo VI antes de Cristo. Encontramos en este periodo o en esta época arcaica el desarrollo de la polis. Recordemos esa parte de la creación de ciudades-estados. Encontramos también nosotros que la escritura adquiere un mayor desarrollo y la parte comercial, propiamente hablando, se fundamenta, se consolida y toma mayor forma. Preguntémonos cuál es el sistema de gobierno en esta época de
de la Grecia arcaica. Hay dos tipos de gobiernos o dos sistemas políticos. Surge o se desarrolla lo que es, por una parte, la aristocracia y por otra parte, la oligarquía. La democracia en este primer periodo o época arcaica apenas se comienza a ver en sus últimos años, pero propiamente hablando es la aristocracia y la oligarquía. Existe una segunda época que es la época clásica. Esta época clásica de la Grecia comprende de los siglos V al siglo IV antes de Cristo. Ya con la apreciación o con el aporte más que todo de la economía que va a influir enormemente en las polis o en las ciudades-estados, toda la parte comercial en el Mediterráneo, en el mar Egeo, va a tener como consecuencias positivas el desarrollo de la polis, propiamente hablando. En este punto, hablando de polis, Atenas va a ocupar un lugar importante, convirtiéndose en la polis más destacada, más apropiada y la más representativa en esta época clásica de Grecia. Atenas, la ciudad reconocida, destacada. Es importante destacar también en esta época clásica que comienza a surgir como sistema político lo que es la democratización, es decir, se comienza todo un proceso de destacar la democracia no solamente como un sistema político, sino como una virtud entre los mismos griegos. Y es importante esta época clásica porque surgen grandes filósofos, cuales son Sócrates, Platón, Aristóteles, y también tenemos en esta parte de la Grecia clásica un hombre que aportó mucho la base para la medicina, como lo fue el científico o también reconocido o denominado padre de la medicina, Hipócrates, quien sentó las bases para el avance científico y la misma medicina. Luego viene la época helenística, pero entre este periodo de pasar de la época clásica al periodo helenístico o época helenística, existe un punto determinante, un punto importante que va a determinar la época helenística y tiene que ver con la guerra del Peloponeso. Hemos estudiado pues, en historia, hemos tenido la oportunidad de compartir en los documentos que el profe nos ha permitido leer y por aparte algunos apuntes interesantes. Sabemos nosotros que había una pugna o había un conflicto de rivalidad fuerte y eterno, podemos decir, entre Atenas y Esparta. Y se consolidan dos grupos, dos asociaciones. Por una parte está la Liga de Delos y por otra parte está el otro grupo que apoya a Esparta, a los espartanos. En esta lucha, propiamente hablando entre ellos, vamos a encontrar que como consecuencia la Liga de Delos, en cabeza de Atenas, se debilita, es decir, los pueblos griegos padecen un debilitamiento. Y este debilitamiento favoreció al rey Filipo II, al papá de Alejandro Magno. El rey Filipo II, macedónico, Macedonia, un lugar, una ciudad situada al norte de Grecia, este rey Filipo II aprovecha el momento de decadencia o de debilitamiento de los pueblos griegos, de esta liga de Delos, y ataca fuertemente en ese momento de debilidad, ataca a Grecia y termina conquistando a Grecia. Viene el periodo propiamente o la época helenística, que va del siglo IV al año 30 antes de Cristo. En esta parte sabemos nosotros lo que acabamos de decir, que Filipo II, el rey y padre de Alejandro Magno, conquista, pero es su hijo Alejandro quien no solamente sigue conquistando, sino que sigue expandiendo
su conquista. Este periodo de helenización es conocido como periodo helénico porque tanto Filipo II, Papa, rey de Alejandro Magno, como el mismo Alejandro Magno son unos apasionados de la cultura griega y por eso se le conoce como el periodo helenístico, porque Alejandro Magno, aparte de conquistar, comienza a expandir y comienza a divulgar el pensamiento filosófico, el arte, la cultura, la escultura, la ciencia de Grecia, en todos los lugares donde llega a conquistar o llega a establecerse. Este periodo helenístico, como hemos dicho, del siglo IV a.C. al año 30, encontramos que comienza Alejandro Magno a expandir ese territorio, ese pensamiento filosófico y esa cultura. Alejandro Magno tuvo como tutor, como profesor, como maestro Aristóteles, y esto causó gran impresión en Alejandro, y la influencia no fue pequeña, fue enorme, enorme, enorme. A la muerte de Alejandro Magno, la Grecia o la helenización o el imperio helenístico comienza a fragmentarse, porque a la muerte de Alejandro sus sucesores se dividen y no logran mantener esa unidad que tuvo en tiempos de Alejandro Magno. Otro punto importante a tener en cuenta en este periodo de helenización es el uso del idioma griego. Y Alejandro Magno, una de las cosas por las cuales se caracterizó fue porque él trató y logró de que la lengua griega fuera la lengua oficial del imperio y fuera la lengua culta. Entonces el idioma griego se convirtió, como hoy en inglés, en el idioma oficial, comercial y el idioma que todo hombre, mujer o niño quisiera parte de este imperio o los lugares donde fuera conquistado por parte de Alejandro, debían necesariamente aprender el griego. Y esa es la segunda parte del trabajo o de la exposición que he querido escoger: la historia de la lengua griega. El griego, debemos decir en primera medida, es importante dentro de la historia de Europa, es decir, la llamada civilización occidental y para la cristiandad. En la historia de la lengua griega, el griego pertenece lingüísticamente hablando a la familia indoeuropea. Es la lengua indoeuropea con la mayor historia documentada, puesto que cuenta con más de 3.400 años de evidencia escrita. No estamos hablando de 1000 años, no estamos hablando de 1500 años, estamos hablando de milenios. Es la mayor historia documentada. El canon de la literatura griega antigua influye enormemente en el canon de la literatura occidental. ¿Por qué? Porque encontramos nosotros, por ejemplo, que la Ilíada y la Odisea fueron escritos en griego en este periodo tan importante en la historia de la humanidad. En griego, por ejemplo, se escribieron muchos textos fundamentales para la filosofía occidental. Por ejemplo, los diálogos de Platón y muchos escritos u obras aristotélicas de este gran pensador Aristóteles. ¿Por qué es importante la lengua griega? Es importante también porque el Nuevo Testamento se escribió en griego koiné. Por eso, como hemos dicho al principio, en esta segunda parte de la historia de la lengua griega, que no solamente influyó en obras filosóficas y no solamente tuvo su aportación en Occidente, sino que en la cristiandad, como sabemos nosotros, ha tenido enorme influencia. ¿Qué sabemos nosotros del griego, hablando propiamente como idioma? Que existe un alfabeto, que las palabras utilizadas hoy en castellano, muchas de ellas tienen sus orígenes en el griego antiguo, y que el griego todavía se sigue hablando. Obviamente no el griego antiguo, sino ya un griego
moderno, obviamente con raíces del griego clásico y del griego antiguo. ¿Qué me queda de conclusión o qué me queda de aprendizaje en este trabajo, en este proceso de investigación? Primero, la importancia de conocer el contexto histórico de la Grecia antigua, de conocer los orígenes de la Grecia en la antigüedad, que Grecia como cultura, como civilización, no nace, no surge de la noche a la mañana, porque vemos que es todo un proceso, comenzando con la civilización minoica, pasando por la micénica, hasta llegar al periodo de la helenización. Todo esto repercute en el hoy, en el ahora de nuestra civilización occidental del siglo XXI. Profe Juan David, para mí ha sido un placer compartir con usted y con las personas que posiblemente vayan a ver este video o a compartir este video, esto que he averiguado y que usted también nos ha compartido desde los textos que la plataforma nos permitió observar y estudiar. Y con el deseo de seguir creciendo, de seguir aprendiendo, me despido deseándole a usted, profe, y a todos mis compañeros bienestar y salud. Muchas gracias por todo.